La gente me ha preguntado cuál ha sido la experiencia paranormal más fuerte que yo he tenido en mi vida. Y bueno, esa yo se las conté en un video, pero la gente me pregunta si esa fue la vez la que yo sentí más miedo. Y en realidad no. Esa no fue la vez que yo sentí más miedo. O sea, sí fue la experiencia paranormal más fuerte, pero mi experiencia de sentir miedo más profundo no fue esa vez. Resulta que un año mi papá, la milpa de él, fue el peor año en toda la historia de hacer milpa. Entonces, para recompensar un poquito, hicimos algo que se le llama tunas mil. Así le decimos a la milpa que en otros lados le llaman postrera. La primera es en mayo y la otra parece que se siembra como en agosto, no recuerdo bien ya. Eso lo hizo mi papá para compensar un poquito la pérdida del maíz y tener maíz por lo menos para 6 meses. Entonces, el problema que se da de esa milpa postrera por esta zona es que como ya casi nadie la hace, los mapaches te la destruyen si no la cuidas. Y el problema es que nosotros, mi papá hacía milpa en un lugar llamado Chucumegua, que es por allá, una gran quebrada que yo se les he mostrado en otros videos. Un lugar pero horrible, aunque sea de día. Las serpientes más enormes que yo he visto en mi vida, las vimos en ese lugar. O sea, allá hay cuevas, allá hay todo tipo de escondites. El agua, la quebrada tiene agua invierno y verano, unos bosques que no se han tocado en cientos de años. Entonces, ese lugar es horrible. Pues resulta que ahí tenía mi papá su milpa postrera. Y se llegó el tiempo en que la milpa comenzó a gilotear y había que ir a cuidarla, porque si no, los mapaches no iban a dejar sin nada. Así que dijo mi papá, bueno, dijo, hay que empezar a ir a cuidar la milpa, si no los mapaches no nos van a dejar nada. Entonces nos fuimos la primera noche, yo, él y mi hermana menor. Estaba bien pequeñita. Mi papá había hecho un rancho al lado de una gran piedra y justo esa noche, la primera noche que íbamos a pasar ahí, se vino una tormenta que ustedes no se imaginan, de las tormentas más fuertes de ese invierno. Yo recuerdo que hasta por bajo la piedra lloró agua. Y recuerdo que mi hermanita lloraba porque estaba pequeña. Y dijo mi papá, no nos vamos a poder quedar, al pasar la tormenta nos vamos. Pues cabal, nos fuimos. Nos fuimos y entonces al siguiente día volvimos ya solo yo y él. Pasamos viajando como una semana. El problema es que yo me venía como a las 5 de la tarde y mi papá se venía antes. Mi papá se venía como a las 2 de la tarde. Yo me iba para el río a bañar o a veces a jugar pelota. Y a las 5, 5:30, a veces hasta las 6, agarraba para la quebradona, para Chucumegua. Y me iba por el camino del Chagüite que le decíamos. Entonces, en uno de esos días, yo recuerdo que fue un día sábado, si no me equivoco, viene mi papá y se le olvida la lámpara. Solo una teníamos, una de unas lámparas que se llamaban Tiger Heat. De esas lámparas habían en ese tiempo. Y solo teníamos una. Entonces viene mi papá y se le olvida la lámpara y no echó de ver que se le había olvidado la lámpara hasta que ya comenzó a oscurecer. Viene mi papá
Se va por la mera quebrada y yo confiado venía por el otro camino ya casi oscureciendo a ayudarle a cuidar la milpa. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo llego a la milpa, mi papá iría a medio camino, quizás por otro camino. Llego yo al ranchito, a la milpa, vi la chula con tortillas, una hondilla, y se me metió que mi papá andaba por ahí haciendo algo. Y de allí donde teníamos la milpa nosotros, hasta la casa, quizás había como unos 40 minutos de ida y otros 40 de regresado. O sea que estamos hablando de casi hora y media. Lo triste fue que yo confiado, vengo el tonto y de confiado me acuesto en el rancho, ya casi oscureciendo, porque según yo mi papá ya iba a llegar. Dije yo, tal vez trayendo agua en la quebrada anda. No, hombre, me duermo un rato y ya desperté como a la media hora en aquella oscurana. No, hombre, allí eché de ver que mi papá se había ido. ¡Ja! Les digo que esa vez sí experimenté el miedo más horrible que ustedes se puedan imaginar, porque de pronto comencé a escuchar yo aquel ruidazo en medio de las matas de maíz, pero eso no me dio tanto miedo, porque decía yo, son los mapaches comiendo. Lo triste fue que al ratito de eso se comienzan a escuchar unos como berridos, les voy a decir, como bramidos al otro lado de la quebrada, que eso, se los digo, como esta noche tan oscura que está, se los digo, que esos berridos sentía yo que me ponían la piel, pero como que era zapato de esos suela volteada, Doc. Si es que aquello te erizaba desde la planta de los pies hasta la cabeza. Unos berridos tan impresionantes que resortaban por toda la quebrada. Y lo raro es que estaba tan lejos y aún así yo escuchaba que aquella cosa pegaba aquellos grandes alaridos y donde se movía se escuchaba como que se arrastraba en la tierra, entre la tierra mojada, porque casi todos los días llovía. O sea, aquello se asemejaba como que era una gran serpiente. Pero es que incluso de recordar los alaridos todavía me pongo algo nervioso. Y yo lo que hice fue subirme a la piedra donde estaba el rancho, porque el rancho estaba de la piedra hacia abajo y por encima nos podíamos subir a ella. Y allí me acuerdo yo que yo me subí esperando lo peor y aquel montón de ruidos en la milpa de los mapaches comiendo. Y lo que me dio más miedo fue que cuando aquello gritaba, los mapaches y toda clase de animales en la quebrada cantaban o lloraban o gritaban, no sé qué también. O sea, prácticamente como esas películas donde un depredador grande hace un sonido y todos los animales como que se ponen alerta. Les digo que esa vez, y era un miedo entre miedo a lo paranormal y miedo a que fuera un animal depredador. Hijo de lule, y allí subido en la piedra temblando de miedo, pidiéndole a Dios. Y cómo agarraba yo camino en aquella gran oscurana de esa quebrada sin luz, no sale uno. Y allí llorando, pues yo ya era un hombrecito, pero esa vez lloré. Llorando, suplicándole a Dios que me protegiera esa noche, porque ya estaba decidido que allí me iba a quedar, aunque yo sabía que mi papá, al ver que no estaba en la casa, me iba a venir a buscar. Y cabal, ya como a las 8:30, de repente se miraban los luzazos y venía gritando, Néstor, que ese es mi primer nombre, Néstor. Néstor, ¿dónde estás? Y ayer no lloré yo de espantado, sino de felicidad y de algo enojado, man. Y van a creer que me dice,
Hijo, por Dios, me dice que no viste el letrero que te dejé en una piedra allí diciéndote que había olvidado la lámpara. Papá, por Dios bendito, le dije que iba a andar viendo el letrero, yo no moleste, le digo. Allí te dejé escrito que había olvidado la lámpara. Imagínense la solución del viejito. Eso fue, eso me daba mi risa. Y saben que como a los 4 días de estar otra vez allí cuidando la milpa con mi papá, volvimos a escuchar aquellos grandes, aquellos ruidos espantosos, los volvimos a escuchar y a veces estábamos juntos. Y de ahí para allá le dije yo, bueno viejito, le dije yo aquí no vuelvo. Yo le dije yo, ese animal al rato nos va a venir a hartar aquí dormido, le dije yo, y ni cuenta nos vamos a dar, así de que yo no vuelvo. Mañana cuando amanezca yo me voy y no vuelvo. Y saben que el viejo le hizo huevos hasta que sacó la milpa. Y dice que casi todas las noches escuchaba que aquel animal hacía ese ruido. Yo no sé qué clase de animal sería. Si era el mero patas de cabra, tal vez el que bramaba ahí. Pero la verdad que ponía en alerta todos los animales que habían ahí. Y les digo, era un sonido que lo hacía uno que le pusiera el anacleto. Palabrita que les digo. Y ese viejo cuerudo siguió cuidando su milpa él solito. Yo solo le iba a dejar comida en la tarde y me regresaba, ya no me quedaba. Yo me corté, ¿para qué les voy a decir? Y digo yo, si yo tuviera la oportunidad de escuchar esos ruidos y poderlos grabar, para que ustedes se dieran cuenta lo espantoso que se oía. Les digo que esa experiencia fue horrible. Un miedo diferente al que se puede sentir. Así que, bueno, experiencias que me gusta compartir con ustedes. A rato tal vez vamos a entrevistar al viejo que las cuente él también. Ya mi papá está un poco senil ya, pero bien se acuerda. Así que bueno, espero les haya gustado esta historia. Yo todavía cuando la recuerdo me eriza la piel. Cuídense mucho, saludos y bendiciones.